¿Y si te dijera que miles de personas en distintos países, sin conocerse entre sí, han soñado con la misma figura? Un hombre alto cubierto por una sombra inquietante y con un sombrero de ala ancha que esconde un rostro siniestro. Suena como parte de una película de terror, ¿verdad? Pues no lo es. Este fenómeno, conocido como el hombre del sombrero, se ha convertido en uno de los misterios paranormales más debatidos de Internet. Quizás tú también lo hayas visto alguna vez. Esa figura en sueños, observándote desde un rincón oscuro de tu habitación, sin moverse, sin hablar, pero dejando una sensación de terror psicológico que te acompaña incluso al despertar. No se trata de una simple pesadilla. Hablamos de sueños colectivos, donde personas de culturas diferentes reportan haber visto exactamente al mismo hombre en circunstancias similares. ¿Coincidencia o señal de algo mucho más profundo? En este video vamos a adentrarnos en relatos escalofriantes, teorías aterradoras y testimonios que te pondrán los pelos de punta. Prepárate para explorar un caso que mezcla parálisis del sueño, entidades oscuras y un sinfín de preguntas sin respuesta. Si alguna vez sentiste que no estabas solo mientras dormías, este contenido es para ti. No es solo una historia contada en pasillos oscuros o foros de Internet. Estamos hablando de un fenómeno global que ha sorprendido tanto a escépticos como a creyentes, el caso del hombre del sombrero. Una figura en sueños que ha sido reportada por miles de personas en todo el mundo. Desde adolescentes en México hasta adultos en Japón, todos describen la misma silueta siniestra. ¿Cómo es posible que tantos tengan sueños lúgubres con exactamente el mismo hombre? Lo más inquietante es que estos sueños no son simples ficciones nocturnas. En muchos casos aparecen acompañados de parálisis del sueño, sudor frío y una sensación de amenaza inminente. A veces, el hombre del sombrero solo observa, otras veces se acerca lentamente. Y hay quienes afirman que lo han visto incluso despiertos, entre sombras justo antes de dormir. Estos fenómenos del sueño han sido objeto de debates en programas de televisión, libros de terror psicológico y canales especializados en misterio paranormal. La pregunta que más se repite es ¿por qué él? ¿Por qué esta entidad oscura aparece en tantos relatos diferentes sin conexión aparente entre las víctimas? Algunos investigadores creen que se trata de un símbolo arquetípico, mientras otros sugieren una entidad compartida que se manifiesta colectivamente. Lo que está claro es que este hombre no es una simple invención individual. Algo lo une a todos estos testimonios. Y lo más perturbador es que podría aparecer en tus sueños esta misma noche. Aunque los contextos varían, la figura en sueños siempre conserva ciertos elementos. Es alto, delgado, completamente oscuro, como si fuera una sombra densa con forma humana. Su rostro nunca se distingue con claridad. A veces parece tener ojos brillantes, otras veces un vacío absoluto. Pero hay un detalle constante que le da su nombre y lo vuelve inconfundible: siempre lleva un sombrero de ala ancha que cubre parte de su rostro. Algunos lo describen como una sombra con sombrero que permanece inmóvil en una esquina del cuarto. Otros dicen que camina lentamente hacia ellos en completo silencio, generando un pánico paralizante. Nadie sabe con certeza si su presencia es física o puramente mental, pero lo que comparten los testimonios es la intensidad emocional, miedo puro, angustia profunda y una sensación de estar frente a algo que no pertenece a este mundo. Curiosamente, esta apariencia no proviene de ninguna figura folclórica tradicional específica, y aún así, se repite en culturas y generaciones diferentes. El hombre del sombrero no habla, no corre, no grita, solo está ahí. Y eso es precisamente lo que lo hace tan aterrador. Su silencio, su inmovilidad, su constante vigilancia. Una entidad oscura que parece nutrirse del terror que provoca en sus víctimas dormidas o quizás no tan dormidas. La historia del hombre del sombrero no comenzó en un libro antiguo ni en leyendas urbanas del pasado. Apareció en la era digital, como un susurro extraño que comenzó a repetirse en diferentes rincones de Internet. En foros como Reddit, cientos de usuarios compartían sus relatos escalofriantes, describiendo al mismo ser con sombrero, aún sin haberse conocido jamás. Fue entonces cuando nació una pregunta inquietante: ¿cómo podían tantas personas soñar con la misma figura? Psicólogos y terapeutas del sueño empezaron a notar un patrón en sus consultas. Pacientes que hablaban de sueños lúgubres y fenómenos del sueño donde una figura sombría los observaba. Algunos llegaban con lágrimas en los ojos, otros con dibujos hechos a mano, todos con la misma silueta: un hombre alto, de sombrero oscuro. Incluso se documentaron grabaciones en sesiones de hipnosis donde, bajo estados alterados de conciencia, surgía nuevamente esa misma imagen. En YouTube, proliferan los canales de misterio que comparten experiencias anónimas. Testimonios que van desde simples encuentros en sueños hasta verdaderas historias de terror reales,
como toque de una parálisis del sueño onde a víctima sentíase presa e sen conseguir gritar. Lo más perturbador es que estas experiencias no parecen limitadas por geografía, edad ni creencias. El hombre del sombrero aparece y deja una huella. Uno de los casos más comentados ocurrió en un popular hilo de Reddit, donde un usuario compartió un dibujo rudimentario de una figura en sueños que lo había atormentado por semanas. En cuestión de horas, decenas de personas respondieron diciendo que habían visto al mismo hombre del sombrero en sus propias noches sin descanso. Algunos incluso adjuntaron imágenes similares, como si todos lo tuvieran grabado en su subconsciente. En YouTube, varios creadores de contenido de Canal de Misterio comenzaron a investigar el fenómeno. Uno de los videos más virales entrevistó a una mujer de Colombia que aseguraba haber soado con el hombre del sombrero durante su infancia y que él había vuelto tras la muerte de su abuela. La historia se volvió aún más inquietante cuando su hermana confesó haber tenido el mismo sueño compartido la noche anterior. ¿Casualidad? O sea, los blogs paranormales no tardaron en armar dossiers enteros con casos documentados. En uno de ellos se recopilaron más de 200 relatos de personas que tras soar con esta entidad oscura empezaron a notar luces parpadeantes en sus casas, espejos empadados sin razón o aparatos electrónicos fallando. Algunos incluso reportaron sentir que eran observados por la sombra de un hombre con sombrero, incluso estando despiertos. ¿Qué tan lejos puede llegar un simple sueño? Para muchos expertos, la conexión más lógica entre el hombre del sombrero y los sueños colectivos está en un fenómeno tan antiguo como aterrador: la parálisis del sueño. Ese momento en que el cuerpo está dormido, pero la mente está despierta y completamente atrapada. Es allí donde surgen las entidades oscuras, las sombras al pie de la cama y, por supuesto, la silueta inconfundible del visitante del sombrero. Durante este estado liminal, el cerebro puede generar alucinaciones visuales intensas y una figura como el hombre del sombrero encaja perfectamente en ese perfil. Pero lo curioso es que, incluso sabiendo esto, muchos aseguran que lo que ven no parece una creación interna. Hay detalles que coinciden demasiado: la sombra con sombrero, el rostro borroso, la postura imponente. ¿Cómo explicarlo? Varios estudios sobre fenómenos del sueño documentan que las personas en distintos lugares del mundo describen con precisión el mismo tipo de figura durante la parálisis. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si no será más que una alucinación colectiva o si quizás hay algo más. ¿Y si esta entidad usa nuestros sueños como un canal para manifestarse? Un pensamiento escalofriante, ¿no? Desde el enfoque de la psicología, el hombre del sombrero podría ser simplemente una manifestación del inconsciente colectivo. Algunos terapeutas afirman que la mente humana, bajo estrés, miedo o trauma, proyecta figuras simbólicas para representar amenazas internas. Y entre esas proyecciones, nada resulta más universal que una entidad oscura que vigila en silencio desde la sombra. Carl Jung ya hablaba de arquetipos universales que aparecen en sueños, y uno de ellos podría ser justamente esta figura sombría con sombrero. Representa el miedo ancestral, lo desconocido, aquello que no podemos controlar. Bajo esta visión no estamos viendo un espíritu, sino a nosotros mismos, una versión distorsionada por nuestros propios temores y ansiedades. Sin embargo, esa explicación no tranquiliza a quienes han vivido estos sueños lúgubres una y otra vez. Si fuera solo una construcción mental, ¿por qué tantas personas con contextos de vida diferentes ven exactamente lo mismo? ¿Por qué esa figura persiste en el tiempo, adaptándose a nuevas generaciones? La ciencia tiene una teoría, pero no todas las respuestas. Cuando la ciencia no da respuestas suficientes, el misterio abre la puerta a lo sobrenatural. Algunos creen que el hombre del sombrero no es un simple símbolo mental, sino una entidad oscura real, que se alimenta del miedo humano y viaja entre sueños. Le llaman el vigilante, un ser que aparece cuando alguien está cerca de descubrir una verdad prohibida. Otra teoría fascinante es que se trata de un viajero interdimensional. Este ser existiría en una capa paralela a la nuestra y solo logra manifestarse cuando las barreras del sueño se debilitan. En ese estado de parálisis del sueño, cuando el cuerpo está dormido pero la mente despierta, él logra cruzar el umbral y observarnos. No faltan quienes afirman que este personaje es incluso demoníaco. En ciertos círculos esotéricos se le asocia con pactos, maldiciones y rituales antiguos. En muchas historias de terror reales, su aparición coincide con fenómenos inexplicables en la casa: luces que parpadean, relojes que se detienen, animales inquietos, coincidencias o señales de que el misterio paranormal apenas comienza. Hay casos que elevan el nivel del misterio a un nuevo umbral: personas que han soado con la sombra con sombrero. Al mismo tiempo,
En foros especializados y canales de YouTube dedicados al terror psicológico, aparecen testimonios de parejas, hermanos y amigos que describen, sin haberlo conversado antes, exactamente al mismo ser en sus sueños lúgubres. Uno de los relatos más escalofriantes viene de México. Una madre y su hija soñaron la misma noche con una figura alta, inmóvil, que las observaba desde el rincón del cuarto. Ambas se despertaron a la misma hora, con la misma sensación de asfixia y una presión en el pecho. Lo más inquietante, la luz del pasillo parpadeaba sin razón. ¿Coincidencia? ¿O una visita compartida? Este fenómeno ha sido llamado sueño compartido y aún no tiene explicación científica sólida. Pero lo cierto es que, cuando múltiples personas ven al hombre del sombrero en condiciones similares, es difícil seguir llamándolo alucinación. Tal vez estamos frente a un patrón que poco a poco revela que esta figura en sueños no pertenece solo al mundo interno, sino a algo que lo trasciende. Muchos aseguran que el hombre del sombrero no solo aparece en los sueños, sino que deja un rastro. Tras tener ese encuentro onírico, hay quienes reportan fallos inexplicables en dispositivos electrónicos, relojes que se detienen, bombillas que parpadean, teléfonos que se apagan sin motivo. Algunos lo ven como una simple coincidencia, otros como un aviso. Un patrón común es la sensación de ser observado, incluso estando completamente despiertos. Testimonios anónimos describen miradas invisibles en la espalda, sombras que se escurren por el rabillo del ojo y esa angustia persistente de no estar solos. Para quienes ya han vivido una parálisis del sueño con esta entidad oscura, el miedo se extiende más allá del dormitorio. En algunos casos se han reportado desgracias menores tras los sueños, discusiones, pérdidas, días cargados de mala suerte. A este fenómeno, muchos lo llaman la maldición del sombrero. ¿Será que este ser es más que una figura onírica? ¿Podría estar vinculado a energías que afectan nuestra realidad diaria? Lo cierto es que los relatos escalofriantes no terminan con el despertar. Después de todo lo que hemos visto, una pregunta queda flotando en el aire: ¿quién o qué es realmente el hombre del sombrero? ¿Una entidad oscura que nos visita desde otra dimensión? ¿Una manifestación de nuestro inconsciente colectivo? ¿O tal vez una figura creada por el mismo misterio que envuelve nuestros sueños más profundos? Lo fascinante es que, aunque miles de personas nunca se han conocido entre sí, describen exactamente la misma figura, una sombra con sombrero, que aparece en los rincones más lúgubres de la mente, justo cuando somos más vulnerables. Algunos lo ven como una coincidencia estadística, otros lo consideran una prueba de lo paranormal. Pero nadie, absolutamente nadie, queda indiferente. Tal vez nunca sepamos la verdad completa, pero si alguna vez sueñas con él, no te asustes. Solo observa. Quizá estás a punto de ser parte de uno de los fenómenos del sueño más enigmáticos de nuestra era. ¿Te ha visitado? ¿Te ha observado desde las sombras? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.